Buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a este programa y también feliz Navidad. Con el año viejo a punto de terminar y con el nuevo a la espera de estrenarlo, vamos a hablar de un tema durante los próximos minutos, a reflexionar sobre lo que comienza y sobre lo que está ya maduro. Vamos a hablar sobre juventud y longevidad. Para ello, y de la mano del Consejo Económico y Social de Castilla y León, tenemos con nosotros a su presidente, a Enrique Cabero. Bienvenido y feliz Navidad también. Muchas gracias, igualmente. Y en un programa de este tipo no puede faltar un representante de la juventud. Y ese papel lo va a desempeñar precisamente la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez. Bienvenida y feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Y tendremos con nosotros también aquí a un tercer contertulio, a Pablo Muñoz. Bienvenido y feliz Navidad. Igualmente, encantado. Experto catedrático de la Universidad de Salamanca e investigador del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, que pertenece a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que hay que hacer, como en toda casa que hay que construirla por los cimientos, es fijar los términos del debate. Y lo que a mí me gustaría, si me permitís, tutearos, estamos hablando también de juventud, vamos a poder tutearnos, ¿no? Enrique, es explicar la diferencia que puede haber entre longevidad y envejecimiento. ¿Por qué esa distinción? El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha decidido elaborar un informe a iniciativa propia sobre la longevidad, la economía de la longevidad, la sociedad de la longevidad, porque es una realidad nueva. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una sociedad con tantas personas mayores. Ha crecido mucho la esperanza de vida, eso era un gran objetivo histórico, gracias al bienestar, a la subida del nivel de renta, a la ciencia, a la sanidad, a los servicios públicos en general, se ha conseguido un objetivo muy querido. Por tanto, es una suerte, es una fortuna estar en esa situación, pero una cosa distinta de la longevidad es que estemos en una sociedad donde solo haya personas mayores. Que haya personas mayores es una suerte, cambian los parámetros, las preferencias, incluso en el ámbito del consumo, de los servicios y políticas públicas, de la inversión, de la creatividad, del diálogo intergeneracional, pero si no hay personas jóvenes es donde está el verdadero problema, porque eso sí que lleva al envejecimiento, una sociedad donde no hay una perspectiva juvenil ni ese diálogo intergeneracional. Por eso desde el CES también, gracias a la colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, estamos trabajando en esa dimensión. Juventud y longevidad se convierten en dos ejes fundamentales para proyectar la sociedad del presente y del futuro, y como al CES le corresponde como institución consultiva sugerir los grandes temas, proponer análisis con estudios profundos como el que está preparando el equipo de investigadores al que antes te referías, vamos a debatir este asunto y a generar un informe donde además vamos a hacer recomendaciones al Gobierno, a las Cortes, a la sociedad, también a las empresas y a las organizaciones. No sé, Sandra, desde el punto de vista de los jóvenes, como representante del Consejo de la Juventud de Castilla y León, este concepto de longevidad, se habla mucho de envejecimiento, pero de longevidad hemos hablado menos. ¿Cómo se ve desde los jóvenes ese concepto de longevidad? La verdad que, bueno, en primer lugar agradecer también al Consejo Económico y Social este estudio profundo que se está haciendo sobre juventud y longevidad, porque hay que tener en cuenta también las características de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Estamos hablando de una comunidad en la que apenas un 12% son personas jóvenes. Por eso, como comentaba Enrique, es tan importante también centrar el foco en cuántas personas jóvenes hay, porque si no, no va a haber longevidad, sino que estaremos hablando de envejecimiento. Actualmente la situación de las personas jóvenes es muy complicada, es muy compleja, principalmente por la precariedad laboral que tenemos actualmente en Castilla y León. Es algo que nos dificulta un poco el efectuar proyectos de vida a largo plazo. Por lo tanto, el término de longevidad se ve de alguna manera muy lejano, pero es fundamental para sostener la economía actualmente de nuestra comunidad, ¿no? Lograr que las personas jóvenes que estamos actualmente en Castilla y León podamos adentrarnos dentro de la economía
social, sobre todo de Castilla y León, centrándonos también en el cuidado, por decirlo de alguna manera, en el bienestar de las personas mayores, por decirlo de alguna manera. Entonces es fundamental centrar a la juventud en el centro de todas las políticas que se pongan en marcha para realmente atajar también la precariedad laboral juvenil y el éxodo de jóvenes a otras comunidades. Por lo tanto, es una comunidad que tiene mucho potencial para las personas jóvenes y que tenemos que saber de alguna manera articular para tener en cuenta las características de Castilla y León con la de las personas jóvenes. Vamos a fijarnos ahora en unos datos estadísticos. Vamos a acudir al padrón de población a 1 de julio que elabora el Instituto Nacional de Estadística para ver cuál es la estructura por generaciones en Castilla y León. Pablo, es muy curioso algunos de los datos que nos puede ofrecer ese padrón dividido en diferentes generaciones, los millennials, los baby boomers, la generación X. Coméntanos un poco cuál es esa estructura poblacional en Castilla y León. Bueno, realmente es interesante esta estructuración de la población en generaciones. Cada generación se identifica con algunos hitos, ¿no?, que ha vivido y que han conformado un poco su personalidad y su forma de ser. Por ejemplo, podemos ver que la generación Z, que es la población más joven, pues es una población que ha nacido ya digital, realmente pues son esos los medios que leen, que siguen. Son personas además multitarea, o sea, digamos, están muy acostumbrados a moverse en varios, con varios incluso dispositivos a la vez. Y bueno, algunas estadísticas nos dicen, no de España, sino quizás también de otros países europeos que podemos tener como referencia, pues el número, por ejemplo, de dispositivos móviles que tienen es superior a cualquier otra generación. Es decir, que tienen una diversidad, vamos a decirlo así, de profundización en los medios digitales. Y esto también forma su manera de ser, ¿no? Por ejemplo, son personas menos fieles, ¿no?, a los productos, a casi a cualquier cosa, incluso hasta a mantenerse fieles como trabajadores de una empresa. Son personas muy móviles, además que, por ejemplo, demandan teletrabajo, o sea, digamos que si no les proporciona teletrabajo la propia empresa, pues muchas veces tampoco ni se interesan. En cambio, el baby boomers es la generación, digamos, del desarrollismo económico. Digamos, ellos fueron marcados por el esfuerzo, el trabajo, y les ha tocado adaptarse, al final, se puede decir, a los medios digitales, y lo han hecho lo mejor que han podido, sin duda alguna, ¿no? Si nos fijamos en los datos, es interesante ver, por ejemplo, que la generación Z, esa que está en torno a los de 25 años a los 12 años, la generación Z representa el 12,5% de la población de Castilla y León, y los baby boomers que están todavía activos, que no se han jubilado, representan el mismo porcentaje, el 12,5%. Si a eso le unimos los baby boomers que ya se han jubilado, pues añadiríamos un 13% más. Yo diría que estos son los dos extremos, y se puede decir como generaciones, voy a decirlo así, como sándwich, estarían esa generación millennial o generación Y y la generación X, ¿no? O sea, la generación X serían las personas que de alguna manera, digamos, han vivido la digitalización de una manera, pues vamos a decirlo así, no desde el principio de sus vidas, sino que se han tenido que acomodar, pero bueno, digamos que se han acomodado a ello. Y en cambio la generación Y, pues son también pues personas que han nacido en la globalización, han también nacido en esa digitalización, pero no son tan digitales, no son tan intensivos en la utilización de medios digitales como la generación Z. Por tanto, yo diría que hay esos dos grandes grupos. Y esto influye, por ejemplo, en lo que se consume y también en las preferencias, en las expectativas que se tiene en la vida, y bueno, yo pienso que es un buen modelo para saber un poco cuál es la estructura, digamos, social, ¿no?, y que se tiene en Castilla y León. Quizás el último dato que sí quería señalar, y es que si también nos fijamos en la edad media de la población de Castilla y León, la edad media de la población de Castilla y León ahora es 48 años. Y bueno, pues ha ido subiendo progresivamente, al igual que lo ha ido subiendo en España y en cualquier otro país. Es decir, si tuviésemos que decir de media dónde estamos, podríamos decir que estamos en Castilla y León en la generación X. Se puede decir que ese sería como lo que definiría a Castilla y León, una generación X. Eso condiciona grandemente lo que puede ser los planes de futuro, ¿no? Que yo creo que por ahí puede venir la reflexión, ¿no? Al final, el bloque de mayor población
es el que va a adentrarse en esa parte de la longevidad con un bloque de menor número de habitantes que a lo mejor le tiene que sostener. Sandra, yo no sé si eso se ve desde ahí, con ese compromiso de, bueno, vamos a sostener a la parte mayor de la población. De alguna manera también yo creo que se está poniendo un peso enorme, ¿no?, a las personas jóvenes, como que de nosotras depende toda la situación de Castilla y León, ¿no?, la supervivencia, vamos a decir, de Castilla y León. De alguna manera sí, pero depende también de que la generación de ahora, ¿no?, de 48-50, planteen políticas para que las personas jóvenes logremos trabajar en Castilla y León ligado con ese envejecimiento, ¿no? Creo que es un poco una doble vara de medir, por decirlo de alguna manera. Eso es parte del análisis del informe, me imagino, que se está elaborando en el CES sobre longevidad, viene a analizar este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo desde el punto de vista de la juventud se puede integrar intergeneracionalmente esos distintos tramos que nos ha descrito perfectamente Pablo. Sí, y viene también a intentar analizar de manera profunda y fundada los cambios que se han producido a veces de manera imperceptible, porque han sido cambios progresivos, lentos y que no hemos sido capaces probablemente de detectar en toda su definición y amplitud. Ha cambiado el concepto de edad. El concepto de edad tiene una parte subjetiva. La edad no es solo la edad biológica, es cómo se percibe, cuándo se considera que una persona es mayor, cuándo se considera que una persona debe o no debe ya trabajar, cuándo se considera que una persona decide en la sociedad, decide porque es quien consume o quien invierte o incluso quien vota y quien acaba tomando las decisiones políticas y sociales. Eso ha cambiado mucho. Y ha cambiado, como decíamos antes, por primera vez en la historia de la humanidad, porque nunca se había dado esta circunstancia. Como lo vemos a diario nos parece normal, pero no lo es. Es una situación completamente nueva. Hay personas mayores que hace decenios se considerarían muy mayores y ahora casi las consideramos jóvenes. Hay personas de edades que eran de muy poco peso en el contexto social en general hace décadas y ahora es un ámbito social muy importante y por consiguiente va a cambiar. Está cambiando ya el análisis empresarial, el análisis de empleo, el análisis de las políticas públicas, de inversiones, de cuidados, de preferencias de la sociedad, de modas. Y lo que es muy importante, y por eso hemos centrado, como bien decías antes, también nuestro punto de estudio en esa materia, es que una sociedad, para que funcione convenientemente, y esta sociedad de la longevidad era nuestro gran sueño como humanidad, debe contar con más personas jóvenes. Esa parte nos preocupa especialmente porque una sociedad debe ser intergeneracional. No puede ser que sea una sociedad solo para personas mayores o para los que ahora son jóvenes y van a ser mayores en unos años, es un proceso de tiempo naturalmente, sino que debemos tener siempre previsto el relevo generacional y el diálogo intergeneracional para que se enriquezca la sociedad. Y por tanto nos lleva por un lado al análisis de esa nueva sociedad y de las nuevas necesidades y de las nuevas oportunidades de empleo y de empresa, que son muy relevantes también, con la decisión de invertir en juventud para que la sociedad pueda tener un funcionamiento dinámico normal, pueda conseguir la financiación suficiente también para las políticas públicas y pueda conseguir ese avance y ese progreso que se ha generado con más fuerza y más intensidad cuando las generaciones han intercambiado ideas, también han discutido, también han contrapuesto sus expectativas de futuro. Pablo, luego entramos si acaso en eso de las expectativas y qué expectativas también tiene sobre todo la juventud para poder vivificarla o darle un papel más predominante. Esta estructura que has descrito antes nos da también una sociedad con unas necesidades y unas demandas que van a ir variando, ¿no?, por la misma estructura poblacional, ¿no? Sí, incluso yo añadiría otro elemento que me parece importante, ya no solo es desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, sino también de la estructura productiva. Y me gustaría centrarme un poco en esto también, porque a la hora de tomar decisiones que se vea que efectivamente todos tenemos nuestra parcela de compromiso, ¿no? En las empresas en las que digamos, hay una
presencia intergeneracional en las plantillas, es decir, personas mayores de 50 años, personas menores de 50 años, la presencia intergeneracional aumenta la productividad de las empresas. Y ese no es una opinión, esos son datos, ¿no? Y además a nivel internacional. Es decir, cuando hay plantillas jóvenes y se suman trabajadores de más de 50 años, o al revés, hay trabajadores de 50 años y se suman personas jóvenes, cuando hay esa presencia intergeneracional, la productividad de las empresas aumenta, es decir, la competitividad de las empresas aumenta. Y esto pues hace que los jóvenes sean más productivos y los mayores que están en esas empresas sean también más productivos. Hay como una especie de intercambio, ¿no?, de habilidades y de capacidades que hay en las empresas. Entonces, la primera conclusión es que hay que hacer una apuesta por plantillas intergeneracionales. Y en segundo lugar, como mensaje, diríamos, hay que hacer una apuesta muy seria por la formación dentro de las propias empresas. Digamos, es claro que si hay algún trabajador que puede en su momento quedar como desfasado desde el punto de vista tecnológico, son las personas de más de 50 años, y es en donde posiblemente se deberían centrar los esfuerzos de formación. En la medida en que esto se pueda producir, pues podemos tener además plantillas y productividades más, iba a decir, más resilientes, más estables, ¿no?, en el tiempo, y eso también es un aspecto positivo. La verdad es que en plantillas de las empresas, a medida que aumenta la edad de las personas, aumenta el salario. Entonces, si en una empresa la productividad de las personas no va en paralelo con el aumento de los salarios, en un momento determinado la empresaria o el empresario perderá interés en ese trabajador y empezará a estar expuesto a que si hay un tipo de expediente de regulación o hay posibilidades de jubilación anticipada, etcétera, pues que sean los primeros candidatos porque a la empresa no le interesa. Entonces yo creo que hay que hacer una apuesta muy fuerte por la formación. Yo creo que Castilla y León debería caracterizarse por tener un esfuerzo en formación mayor que la media del país, porque tenemos una población que necesariamente tiene que ser aprovechada, ¿no? Y cuando a las empresas cuando les preguntas a las empresas, y tengo ahora en la cabeza una encuesta que recientemente se ha hecho en España, ¿por qué contratan a personas de más de 50 años? Pues lo que dicen es, bueno, son personas más estables, desde el punto de vista, digamos, también incluso de conflicto en el seno de las empresas, son mucho más tranquilas, generan tranquilidad y también aportan experiencia y aportan también red de relaciones. Las personas de cierta edad pues aportan de su vida laboral un conjunto de relaciones que las personas jóvenes, por su menor experiencia, vamos a decirlo así, no tienen. Por tanto, yo diría que hay que intentar favorecer a través de las políticas públicas efectivamente esfuerzos en formación para que no haya una obsolescencia de las personas mayores, vamos a decirlo así, de más de 50 años, y por otra parte también, pues bueno, dentro de las propias empresas hay que hacer también estos esfuerzos, porque la población de más de 50 años que corresponde a la población activa, es decir, aquellos que están en el mercado de trabajo o están trabajando o quieren trabajar, ha aumentado en Europa, ha aumentado en España y ha aumentado en Castilla y León en estos años atrás y seguirá aumentando. En consecuencia, digamos, esta necesidad todavía va a ser mucho más perentoria, ¿no? Creo que es importante que podamos hacer, digamos, que dar también mensajes para que cada una de las empresas o cada uno de los sectores asuma también esa parte de responsabilidad. Incluso diría, y termino, muchas veces las empresas piensan, ¿por qué voy a invertir en este trabajador si dentro de 5 años se me va a ir? O sea, no va a haber tiempo para sacar ese rendimiento a esa inversión. Y también el trabajador piensa lo mismo. Dice, ¿por qué me voy a molestar yo en esto si dentro de 5 años me jubilo? ¿No? Entonces, sí se nota, por ejemplo, que el deseo de formarse pues muchas veces no está muy presente ni en las empresas ni en los propios trabajadores. El propio trabajador que ya ve la vida laboral ya al final, ¿no? Ya al final de su vida laboral. Decía Enrique que había que apoyar, que vivificar la juventud para potenciar esa sociedad de la longevidad. ¿Cómo habría que hacerlo? Porque es la oportunidad para exponer ahora. Totalmente, y cómo lo ha comentado muy bien el compañero, ¿no? Lo primero, las personas jóvenes de Castilla y León destacamos del conjunto nacional por nuestro alto nivel educativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Castilla y León es como la universidad ya a nivel europeo, porque
Somos jóvenes con mucho talento que nos formamos en Castilla y León, sin embargo eso no se traduce en una entrada al mercado laboral en Castilla y León. Nos vemos casi obligadas a emigrar a otras comunidades autónomas, incluso ya a nivel europeo. El fenómeno, por decirlo de alguna manera, de la despoblación está afectando ya a nivel europeo, no es algo característico de Castilla y León. Centrándonos un poco en el empleo en Castilla y León, nos encontramos con que más del 92% de los contratos firmados a personas jóvenes son contratos temporales. Eso nos lleva a hablar de esa movilidad que comentaba el compañero. No es algo que nos guste para crecer profesionalmente, que hay muchas personas que sí cambian de trabajo por ese crecimiento profesional, pero un gran porcentaje de jóvenes se ven obligadas a cambiar de trabajo por esa precariedad laboral, ¿no? Porque su contrato se extingue en su puesto de trabajo y se ve obligada a buscar otro puesto de trabajo para continuar con esa rueda, ¿no?, del estado de bienestar de alguna manera. Todo ello nos lleva a hablar al final de la baja natalidad que hay en Castilla y León, ¿no? Si no tenemos un acceso al mercado de trabajo de manera estable, ni mucho menos yo como mujer joven pienso ahora en tener un hijo o una hija cuando ni siquiera puedo mantenerme económicamente ahora mismo pensando en el mes que viene. Entonces es algo fundamental. Creo que siempre suelo decir que el ombligo sobre el que todo gira es el empleo, ¿no? Tenemos que lograr que jóvenes de Castilla y León tengan un empleo, que las empresas, como comentaba el compañero, apuesten por la contratación de personas jóvenes, y aunque somos personas con poca edad, por decirlo de alguna manera, somos personas jóvenes con mucha experiencia en el ámbito del voluntariado, en el ámbito del voluntariado europeo, con conocimiento de idiomas, nativos y nativas digitales. Por lo tanto, todo eso tienen que aprovecharlo las empresas de Castilla y León, y que no el talento que tenemos ahora mismo lo estén aprovechando otras comunidades autónomas y otros países. Tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho talento en nuestra tierra por parte de las personas jóvenes y que lo tienen que aprovechar. Por lo que estáis explicando, lo que veo es, lo que se necesita es una integración, ¿no?, de políticas que fomenten tanto mayor presencia de la juventud, mayor implicación, mayor inserción de la juventud, que sostenga al tiempo, ¿no?, esa sociedad más longeva, ¿no, Enrique? Sí, y la longevidad supone en sí mismo una oportunidad para fomentar esa transformación que se está pidiendo, y con razón, para actualizar nuestro sistema económico productivo. Es una oportunidad para generar nuevas líneas de actividad, porque hay nuevas tendencias, nuevas preferencias, nuevos gustos, y es una oportunidad para tomar decisiones de carácter estructural, porque de lo que estamos hablando realmente no es un tema concreto o separado del resto, sino que es la estructura de la sociedad, la nueva composición de la sociedad. Y Castilla y León tiene grandes oportunidades con las personas jóvenes, lo decía Sandra como presidenta del Consejo de la Juventud. Esta es una comunidad que forma, y forma bien, en el ámbito de la educación en general, de la formación profesional, del sistema universitario, que es muy sobresaliente, y es una comunidad que, precisamente por esa población mayor que cada vez es proporcionalmente más importante, reclama nuevas necesidades, nuevas profesiones, nuevas actividades empresariales. Debemos combinar ambas realidades, porque esto puede parecer, y quizá quien nos oiga nos puede en ocasiones entender como que estamos argumentando de manera contradictoria, y no es así, es todo lo contrario. Hablar de longevidad es hablar de juventud, porque la longevidad, realmente los grandes proyectos que están estudiando desde el CENIE, desde la universidad, son proyectos que quien va a afectar muy mayoritariamente son las personas que son jóvenes ahora, que son las que se van a encontrar con esa nueva realidad, con una sociedad completamente distinta. Y claro, tenemos que pensar en la juventud desde el presente, porque es la que va a articular al final muchas de esas decisiones que vamos a tomar. Por tanto, creo que es muy relevante la inversión en juventud. Insisto en esta idea. En el Año Europeo de la Juventud, que ahora concluye, pues ha sido una llamada de atención, pero no concluye la atención hacia la juventud, aunque concluya el año, y lo que debemos hacer es incorporar nuevas y más políticas de juventud, tener en cuenta a las propias personas jóvenes como actoras de sus decisiones a la hora de adoptar las políticas, de definirlas. Las personas jóvenes no son un sujeto pasivo sobre el que pensamos o debatimos en las instituciones o en las empresas, en las organizaciones, sino que son un sujeto activo y con mucho talento, y tenemos que insistir en esta idea. Es imprescindible para el reto demográfico cuidar la longevidad,
Sin duda en Castilla y León la aportación que hacen las personas mayores a que tengamos la tasa de población que tenemos es clave y por tanto para la actividad económica y la generación de riqueza, pero que no se nos olvide que necesitamos más personas jóvenes. Esto es un dato objetivo, necesitamos más personas jóvenes en Castilla y León, por tanto necesitamos que no se vayan, necesitamos que regresen y necesitamos incluso que vengan más personas jóvenes, porque es la manera de redondear este esquema, porque si no, con los datos bien fundados que nos explica Pablo y que en el informe se analizan con mucho más detalle y mucho más datos, no cuadran las cuentas. Al final, una sociedad no puede ser longeva pero con el ánimo de estar a extinguirse, sino que es longeva con el ánimo de acumular más personas mayores y para ello necesita que haya previamente más jóvenes que se van a convertir en esos mayores y más jóvenes que contribuyan con su actividad a enriquecer esto que estamos diciendo. La formación es clave. ¿Cuándo consigue? Y los datos que dice Pablo son muy interesantes de productividad y rentabilidad de las empresas. ¿Por qué se consigue ese resultado? Porque las personas jóvenes llegan con otra formación, otras preferencias, otros talentos, otras competencias, otras habilidades. Las personas mayores de distintas edades, esas competencias las tienen adquiridas de otra manera y con otra finalidad, y al final ese impulso que generan los jóvenes y la posibilidad de relevar el talento que existe en la empresa es lo que hace que sea competitiva, y los más conocedores de las organizaciones empresariales y también de las administraciones públicas saben que la forma de progresar más rápido, de manera más estable y generando además mayores expectativas de futuro es esa. Es la convivencia de personas de distintas edades, porque la sociedad ha sido así siempre. Y ahora además tenemos la fortuna de contar con personas que tienen más experiencia de lo que ha tenido nunca antes la sociedad en la humanidad. Y esa oportunidad de trabajar juntos, de generar una sociedad de bienestar juntos, no podemos desaprovecharla. Y Castilla y León, sin duda, es un lugar idóneo como gran proyecto piloto para demostrar la importancia que tiene la sociedad longeva. Pues si os parece, hacemos una pequeña pausa en este momento y enseguida nosotros volvemos y continuamos con este debate y con algunas preguntas que nos van a realizar unos jóvenes. Pues estamos de nuevo con todos ustedes, regresamos, continuamos hablando de juventud y de longevidad. Y para esta parte del programa lo que vamos a necesitar es de la participación de unos jóvenes para que también expongan su punto de vista sobre este aspecto y puedan hacer algunas preguntas al propósito. Tenemos con nosotros a 3 invitados, cualquiera de ellos que esté animado para hacer una pregunta. Sí, yo. Preséntate y haz tu pregunta. Mi nombre es Ignacio y bueno, me ha quedado un poco claro por la exposición que han hecho las personas invitadas aquí, que la longevidad parece que es una realidad que ya existe y que con la que vamos a tener que convivir, pero a mí particularmente me preocupa en qué condiciones se va a producir esa longevidad, ¿no? Sobre todo cuando actualmente la juventud y las personas que tampoco ya son tan jóvenes, ¿no? Nos encontramos muchas veces con condiciones laborales en el mercado que apenas a veces alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de nuestra existencia, ¿no? De hecho, hace poquito salía la encuesta de la EPA, ¿no? y muchos jóvenes, casi la mitad de los jóvenes menores de 30 años, pues cobramos menos del salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces, convive esa realidad, me preocupa esa realidad de cómo vamos a vivir los jóvenes en el futuro. Parece que vamos a vivir más, pero ¿cuál será la calidad de esa vida que nos encontraremos? Esa es una de las claves, ¿no? La calidad de lo que vivamos. No sé quién quiere... Claro, creo que es un asunto muy relevante, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de longevidad no solo hablamos de esperanza de vida, hablamos de calidad de vida, porque efectivamente no solo se ha ido consiguiendo una mayor esperanza de vida, sino que el otro gran objetivo del desarrollo, de la ciencia, de la medicina, de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, es conseguir que esa esperanza de vida se haga con mayor calidad. Es verdad que también en las políticas públicas hay que tener en cuenta toda la actividad de cuidados
todo el conjunto general de cuidados de las personas, porque por mucho que avance la ciencia, también es verdad que con los avances en la edad, al final también se requiere cuidados que deben ser atendidos por las políticas públicas. Pero creo que lo que indicaba Nacho se centraba más en los jóvenes de ahora, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? Parece que la tendencia, esperemos que así sea, esa es la gran aspiración, es que la esperanza de vida continúe creciendo. No crece ya al mismo ritmo que crecía desde los años 40 o 50 del siglo pasado ahora, porque no es posible, pero va a seguir creciendo, eso parece. La pandemia de COVID-19 hizo una corrección a la baja, pero se está retomando esa línea afortunadamente. Por eso es muy importante la reflexión y el informe y anticiparnos ahora, y es lo que pretendemos desde el CES, porque es verdad que hay que articular políticas con carácter global e intergeneracional. Es clave que articulemos oportunidades laborales para una generación bien formada, porque si no lo que vamos a generar es frustración de expectativas, y esto no es bueno para el sistema, no debe haber frustración de expectativas. Lo lógico es que articulemos políticas públicas, políticas activas de empleo, coordinadas con la formación, la educación, precisamente para convencer de que la contratación de personas jóvenes es compatible con la de personas mayores. Yo no creo en un principio que hace años quizás sí se creía en él, que cuanto más se jubile a las personas jóvenes, a personas mayores, antes los jóvenes van a tener más oportunidades de empleo, como diciendo que el jubilado es sustituido por una persona joven. La práctica ha demostrado que no funciona así la economía, y que más al contrario, si se reduce el número de personas trabajando, se reducen las oportunidades de empleo. ¿Qué ha generado un gran crecimiento en la economía? Por ejemplo, la integración plena de las mujeres en el trabajo remunerado. Eso ha generado un crecimiento económico. Sucede lo mismo desde la perspectiva de edad. Si hay una masa de personas trabajando de manera activa en la economía, de manera retribuida, suele haber una mejor situación económica y por tanto más oportunidades de empleo. Tenemos que ser capaces de coordinar, de combinar, siempre huyendo de confrontaciones. A mí no me gustan algunos debates o algunas teorías que tienden a confrontar a las personas mayores con las personas jóvenes, a las personas jubiladas con las personas demandantes de primer empleo, porque no funciona así la realidad. Esa es una simplificación que lo que genera es sobre todo conflicto, sensación de malestar. No, es al revés, es que trabajando conjuntamente, generando actividad económica de calidad, generando y aprovechando las nuevas perspectivas que nos ofrece la longevidad, que son muchas. Aquí podríamos detallarlo, y el equipo que coordina a Pablo, con Óscar, con el CENIE, lo va poniendo de relieve permanentemente, ¿no? Por eso me parece que es muy importante esta reflexión que estamos iniciando, y te felicito por haber coordinado el programa en esta materia, porque aquí de esto depende en gran medida ya no solo el futuro de Castilla y León, sino de nuestro país y probablemente de la Unión Europea, que tiene características semejantes. Debemos ser capaces de generar un ámbito de relaciones laborales y económico-productivo en el ámbito empresarial, capaz de incorporar con normalidad las distintas habilidades desde una perspectiva de edad inteligente. Sí, porque lo que nos está buscando es el conflicto entre generaciones. Eso sería un error, y por ahí, ¿no? Brevemente, Sí, Pablo, para luego dar paso. Quería también aportar un dato, ¿no? Recientemente se publicó un índice que se publica por parte de un instituto en Suiza, que es el índice del talento mundial. Son 64 países los analizados, y es sorprendente. Por ejemplo, si medimos el número de alumnos por profesor en enseñanza secundaria, por ejemplo, pues España está el país 21, o sea, de los 60 y pico está bien, vamos a decirlo así, de la media para arriba, ¿no? Pero si medimos en el esfuerzo de formación que hacen las empresas, estamos en la posición 48. Luego, claro, a mí no me extraña esta frustración. O sea, digamos, tenemos una formación buena, probablemente en Castilla y León incluso esto sea más extremo, porque tenemos, digamos, un sistema educativo que funciona muy bien, vamos a decirlo así, al menos desde el punto de vista del informe PISA, de los índices del informe PISA, ¿no? Pero después, cuando Ignacio va al mercado de trabajo, nota que aquí hay como un gap, ¿no? Y al final esto
¿a qué da lugar? Pues da lugar a lo que se refleja en este informe del Instituto, en donde se dice que, por ejemplo, en el caso de España, exportamos personal cualificado, médicos o ingenieros, e importamos personal no cualificado, por ejemplo, pues para servicios o para hostelería. Y eso, pues al final tiene que ver mucho con los sueldos. Y tiene que ver con la integración, vamos a decirlo así, de los jóvenes en la economía en unas condiciones que sean razonables para el desarrollo de sus vidas. Por tanto, yo creo que en el fondo, y con esto quiero terminar, lo que hay que mirar son medidas que tienen que ver con el sistema productivo que permitan, se puede decir, que las empresas hagan esos esfuerzos y que quieran hacer esos esfuerzos, y esto tiene que ver con el tamaño medio de las empresas. Tenemos un minifundismo que muchas veces es un obstáculo para las inversiones en digitalización, en automatización y información. Por tanto, este es un tema que personalmente cada empresa y también desde el punto de vista de las organizaciones económicas y sociales pues deberían atajar, ¿no? Porque realmente en eso nos deberíamos distinguir como una región, Castilla y León, que esté mejor que el resto del país, porque en definitiva también es verdad que tenemos un problema, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, con la juventud. Sandra, querías Sí, comentar algo. un apunte muy breve, complementando también a lo que comentaba Enrique, que hay que ver esa esperanza de vida, pero también la calidad de vida, ¿no? Estamos viendo cómo de entre las personas jóvenes están aumentando los problemas de salud mental, entre ellos principalmente la ansiedad y la depresión, ligado todo ello por nuestra inestabilidad económica que nos imposibilita ese proyecto vital del que hablábamos, ¿no? Entonces es fundamental que hablemos de longevidad, de esperanza de vida, pero sobre todo esa calidad de vida, ¿no? Cuando actualmente, como comentaba el compañero Nacho, nuestro salario anual apenas roza los 11.000 euros. Entonces todo eso está generando, yo creo, que una peor calidad de vida actualmente y podemos decir, yo creo que viendo estadísticas, que somos una generación que vivirá peor que nuestros padres, teniendo en cuenta todas estas casuísticas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Candelas, buenas tardes. En relación con lo que estabais hablando sobre la importancia del papel de la mujer al entrar en el mercado laboral, también me gustaría hablar de una parte de la juventud, que son esos jóvenes con discapacidad, y cómo estos jóvenes se ven también precarizados especialmente y es muy difícil que accedan a puestos de trabajo, incluso también a terminar formaciones porque el sistema educativo no está preparado para ellos. Entonces, ¿en qué sentido se podrían tomar actuaciones para mejorar su calidad de vida y que de esta manera también pudieran ser más longevos? Porque también su esperanza de vida es menor que el de los demás, ya que esto creo que tendría un gran impacto sobre la sociedad, que también ellos pudieran formar parte de este sistema laboral. Pues el trabajo fundamentalmente por la igualdad real. El acceso al empleo debe estar presidido por esa igualdad. Y para que el acceso al empleo esté presidido por la igualdad real, tiene que haber una clara política de formación y educativa que elimine todo tipo de obstáculos a la accesibilidad. Y luego tiene que haber un ámbito de trabajo que no permita que pueda haber discriminación. Desde la perspectiva de la igualdad, ahí están los planes de igualdad y otras medidas de igualdad que afectan a colectivos, no solo los planes de igualdad desde la perspectiva de género, que son muy relevantes, o están también las políticas de prevención de riesgos laborales para evitar que desde la perspectiva psicosocial se puedan generar problemas discriminatorios por falta de adaptación del puesto o por falta de criterios que tengan en cuenta la discapacidad. Me parece que es muy importante el trabajo que hay que hacer en políticas activas de empleo para garantizar ese asunto, porque al final la sociedad es que necesita de todas las personas. Ya no solo es que las personas necesiten trabajar, es un derecho y un deber, dice el artículo 35 de la Constitución, es que la sociedad no puede permitirse el lujo de prescindir del talento de nadie, y hay mucho talento. En las personas con unas capacidades u otras hay mucho talento que es imprescindible para todos. Sí, también complementado a eso, yo creo que la principal barrera con la que se encuentran muchas personas jóvenes con discapacidad y que nos lo trasladan a diario en el Consejo de la Juventud de Castilla y León son barreras principalmente a nivel educativo que les dificulta al final el seguir nuestra... uso mucho el término rueda, perdonadme, ¿no? Pero les imposibilita continuar ese proyecto vital, ¿no?, de ese acceso también al primer puesto de trabajo. Y hoy mismo, esta mañana, hablábamos también de la necesidad de que el puesto de trabajo se adapte a la persona y que no sea la persona
la que se adapte el puesto de trabajo. Fundamental también eliminar de todas las barreras que nos encontramos, principalmente de infraestructuras, ¿no? La dificultad también incluso de las personas jóvenes para acceder al ocio y el tiempo libre, ¿no? Que es, al final el ocio es un derecho marcado como derecho para todas las personas y que en muchas ocasiones las personas con discapacidad se ven sin ese derecho. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vale, volviendo a las políticas públicas que son para los jóvenes, a veces nos hemos encontrado con la situación de que los jóvenes eran el futuro y no el presente. Últimamente sí que vemos que ya se pone el foco en los jóvenes, viendo cómo los jóvenes somos el presente, pero también vemos que estas políticas se centran en formación o en ocio. ¿Creéis importante que las políticas públicas sean transversales y no solo centradas en esos ámbitos que se consideran más juveniles? Pablo, sí, bueno, yo diría que si tuviese que poner un euro de recursos públicos dirigido a la juventud, invertiría, por ejemplo, en movilidad. O sea, digamos, en aportar experiencias internacionales a esas personas y movilidad pues, durante la fase de estudios, movilidad en los primeros momentos de incorporación al mercado de trabajo, que ganen experiencia en empresas que bueno, pues que puedan aportarles, vamos a decirlo así, con ese background pues realmente luego acudir al mercado de trabajo en Castilla y León o en España con más probabilidades de éxito y de que sea reconocida y sea, digamos, pagado, ¿no? ese esfuerzo que ha hecho. Yo creo que está bien, ¿no? Sin duda alguna complementa los esfuerzos que se hacen en cultura, en ocio, pero pienso que primero hay que hablar de las cosas de comer, ¿no? Y del desarrollo personal y profesional y de futuro, como acaba de decir la persona que ha intervenido. Por tanto, yo me centraría mucho en eso, o sea, digamos, en mejorar la empleabilidad a partir de mayores experiencias formativas, por ejemplo, pues lo que puede ser formación dual en las empresas, facilitar, vamos a decirlo así, el aprendizaje en empresas que puedan enseñarles, vamos a decirlo así, y después también esa experiencia internacional. Estos dos aspectos recuerdo que cuando en algún momento pues hablaba con algunas personas vinculadas a selección de personal, fueron los dos aspectos que me señalaban, incluso me señalaban un tercero. El tercero era, por ejemplo, que las personas pues hubiesen estudiado una doble titulación, no por el hecho de tener más conocimientos en sí, sino porque ahí denotaban una personalidad, porque habían asumido un reto difícil en sus vidas. Igual que asumen ese reto, podrían asumir otro. Pero los dos aspectos que he dicho antes entraban o formaban parte, se puede decir, de los requisitos o de las cosas que querrían ver en las personas jóvenes. No sé si queréis apuntar alguna otra... Quizás Sandra, ¿no? Sí, Sandra. bueno, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León, al final nuestro principal papel, ¿no?, es trasladar a las administraciones todas las demandas de todas las personas jóvenes, y sí que ahí trasladamos principalmente que se tenga en cuenta la transversalidad de la juventud, ¿no?, que a las personas jóvenes no solo nos afecta el sistema educativo, nos afecta el ocio, sino que al final es transversal completamente a todas las consejerías que tenemos ahora y nos afecta la movilidad, la educación, la formación, ¿no?, pero también el empleo, la transición ecológica, la igualdad de oportunidades. Todas, si tenemos en cuenta todo eso a la hora de plantear políticas, siempre decimos la importancia de que las políticas que se pongan en marcha tengan perspectiva de juventud en el sentido de que se tenga en cuenta toda esa transversalidad y el impacto que van a tener cada una de esas políticas en las personas jóvenes. Y ahí estamos también poniendo un poco ese enfoque de longevidad, ¿no?, de ver a largo plazo también qué impacto va a tener en cada una de nosotras. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por vuestra participación y a mí me gustaría comentar, a ver si me lo podíais aclarar. ¿Qué diferencia puede haber, si existe alguna, entre una sociedad de la longevidad y la sociedad del bienestar que conocemos? ¿Es un paso más allá? ¿Es lo mismo, pero con matices? Son dos conceptos distintos. La sociedad del bienestar, la sociedad que nace del Estado social y democrático de derecho, esa sociedad que exige que los poderes públicos remuevan los obstáculos para que la libertad, la igualdad, los derechos sean reales y efectivos, está dirigida a una sociedad compuesta por toda la ciudadanía, por todas las personas que formamos parte de la sociedad y, en definitiva, lo que debe impedir es que haya exclusión social. El factor diferencial que incorpora la sociedad de la longevidad es la composición de esa sociedad. Es decir, hay que seguir con la misma pretensión de seguir mejorando en bienestar, de seguir mejorando en progreso económico, social, cultural, del ocio, como decía Conchi ahora también, pero
teniendo presente que la sociedad es diferente, que ha habido una transformación que no es menor, que es la transformación que lleva a cabo la edad. Y es una sociedad distinta, por tanto, una sociedad que tiene personas que piensa cada una como piensa, evidentemente, porque la edad no nos unifica la forma de pensar, pero que sí plantea nuevas demandas, nuevas preguntas, nuevas exigencias y nuevas respuestas. Esa es la diferencia fundamental. El bienestar está en la base de la sociedad prelongeva y de la sociedad longeva, pero a la hora de articular las decisiones públicas y privadas debemos pensar que la composición de la sociedad ha cambiado y queremos que siga cambiando. Queremos que siga siendo una sociedad longeva, con cada vez más esperanza de vida y más calidad de vida, como estamos diciendo, pero queremos que sea una sociedad longeva con muchos más jóvenes. Esa es la gran diferencia. Por tanto, la articulación del bienestar tiene que ir dirigida, por un lado, hacia la juventud de manera muy específica y hacia las personas mayores, hacia el envejecimiento con calidad, hacia el envejecimiento activo y hacia la toma en consideración de manera muy relevante de las nuevas necesidades, exigencias y características de una sociedad nueva, que es la sociedad de la longevidad. Miguel, yo quería intervenir complementando lo que acaba de decir Enrique. Si uno mira las estadísticas de ingresos de las personas en función de la edad, lo que uno se da cuenta es que los más jóvenes son los que menos ingresos tienen y a medida que va aumentando la edad, va aumentando los ingresos. El estrato de población que más ingresos tiene en España, desde hace años, no solo de forma reciente, son las personas entre 65 y 75 años. O sea, es sorprendente. Ya no están en el mercado de trabajo, pero tienen más ingresos. Probablemente y más estables. Y más estables, no solo más ingresos, sino más estables. Y de hecho, pues en los datos, por ejemplo, de un informe que hicimos a nivel nacional, pues el gasto de estas personas, claro, en consonancia con la renta, es mayor que en el resto de estratos de edad. Con lo cual, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de potencial de arrastre de una economía, pues son personas a tener en cuenta, incluso por las empresas, obviamente, para diseñar productos y servicios, sin duda alguna, ¿no? Y por otra parte, además es un colectivo que está poco endeudado, o sea, al contrario de los restos de tramos de edad, está poco endeudado, tiene pocos costes vinculados a la financiación y además es el tramo de población que tiene más patrimonio, con lo cual es mucho más seguro desde el punto de vista de pedir un préstamo o de un seguro, lo que sea. Yo pienso que yo no digo que esto no pueda ser así, porque eso querría decir que a medida que aumentamos en edad, vamos aumentando también el bienestar, porque en definitiva tenemos más posibilidades económicas, pues, que digo, de gasto y de viajes, para viajar o para lo que sea, ¿no? Entonces, yo pienso que está excesivamente lastrado hacia esta edad. O sea, yo pienso que tendría que haber como un reparto intergeneracional un poco mayor. Yo pienso que lo lógico sería pues lo que se registra en la media europea, que las personas que más renta tienen son las que están entre los 50 y los 65 años, personas que están en el mercado de trabajo y que han llegado a su culmen profesional y que de alguna manera pues tienen pues más ingresos que después. Pero en España no. Es sorprendente. Yo creo que el modelo que tenemos es un incentivo a jubilarse. O sea, porque y de hecho, recuerdo el BBVA, en una encuesta que se hizo pues hace un par de años, le preguntaban a las personas que estaban entre 50 y 65 años qué pensaban de eso de jubilarse. Y más o menos la respuesta es, en cuanto pueda. Entonces, digo, bueno, ¿qué expectativas estamos creando? Cuando realmente la sociedad necesita que con un sistema flexible, pero que se pueda, por ejemplo, simultanear pensión con trabajo, porque necesitamos que eso se produzca y que haya incentivos incluso para eso, igual que también tiene que haber incentivos para simultanear la formación de los jóvenes y el mundo laboral. Sí, y bueno, pues que no haya digamos, estás aquí o estás aquí, sino tiene que haber como procesos intermedios, ¿no? de acomodación en donde no hay casi fronteras, ¿no? Entonces, yo pienso que está demasiado escorado el sistema actual de generación de ingresos hacia poblaciones de más edad, al menos con los datos y en comparación con la media europea. En fin, quiero decir que es algo en relación a la juventud, obviamente. Sí, yo creo que ligado un poco con lo que comentabas, yo creo que quizá en esa franja de edad también nos empezamos a encontrar lo que se denomina soledad no deseada, ¿no? Finalizas tu etapa en el mercado laboral y yo creo que te encuentras con un vacío de que no tienes absolutamente nada a tu alrededor. Yo creo que ahí también hay que fomentar, y es un papel muy importante, que puede ser también un mercado laboral importante para las personas jóvenes, ¿no? Esa participación en el medio rural principalmente, ¿no? Que nos encontramos en Castilla y León, esa participación con nuestra
sociedad en el que las personas jóvenes tienen un papel muy importante, ¿no? Igual que damos importancia y que tiene que ser aún más importante esa participación juvenil, ¿no? Para esa adquisición de competencias, etcétera, lo mismo tendría que pasar con esa franja de edad, ¿no? Ese involucrarnos con nuestro día a día, con las personas que nos rodean y no que finalicemos nuestra etapa laboral, ¿no? Y no haya nada más ahí. Efectivamente. Y que se tenga en cuenta a la hora de diseñar esa nueva sociedad, ¿no? Efectivamente. Hemos llegado ya a la parte final ya de nuestro programa, estamos agotando el minuto, el tiempo. Un minuto para hacer una última reflexión, un minuto porque nos pasamos de tiempo. Enrique, ¿con qué mensaje dejaríamos? Pues que tenemos la suerte en Castilla y León de contar con muchas personas mayores que han hecho y hacen mucho por nuestra tierra, y que esas personas mayores necesitan que haya más personas jóvenes para convivir, desarrollar en progreso y en bienestar Castilla y León. Pablo. Sí, yo diría aprovechar las personas mayores que tenemos en Castilla y León como un potencial, se puede decir, de aprovechamiento tanto para las empresas como para la sociedad y esa convivencia intergeneracional que decíamos anteriormente. Y yo a la contra, invertir en las personas jóvenes que hay en Castilla y León, y invertir en las personas jóvenes teniendo en cuenta todas las interseccionalidades, ¿no? Pues personas jóvenes con discapacidad, mujeres jóvenes con discapacidad, para que realmente todas tengamos una calidad de vida y logremos llegar a esa larga esperanza de vida, esa longevidad, ¿no? De la manera mejor posible. Yo lanzaría el resumen, que sería que lo que se está buscando en esa sociedad de la longevidad es una sociedad integrada entre edades, entre tramos de hábitos, de pensamiento, de una colaboración intergeneracional y entre estatus de cada uno de ellos, entre jóvenes, mayores, de mediana edad y diferentes momentos de la vida laboral, que hemos estado hablando mucho de vida laboral. Muchas gracias a los tres por haber estado presentes durante estos minutos aquí. Muchas compartiendo gracias. Estas reflexiones. También a nuestros invitados por su participación, muchas gracias, y también feliz año a todos. Ya estamos en el 2023 feliz año. Y ya entramos en un año nuevo, que lo vivamos todos en paz y en felicidad. También a todos ustedes les damos las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y les deseamos también un feliz 2023. Muchas gracias.